El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo Jesús: si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Porque quien quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio la salvará. Pues ¿de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma? ¿O qué podrá dar uno para recobrarla? Quien se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga con la gloria de su Padre entre sus santos ángeles. Y añadió: en verdad les digo que algunos de los aquí presentes no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios en toda su potencia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hemos leído todos estos días el libro del Génesis. Y el libro del Génesis nos cuenta lo que es la historia de la salvación. Cómo Dios hace parte de la creación. Cómo Dios no simplemente creó todo lo que existe, sino que también decidió ser parte de la misma creación. Es un Dios que se manifiesta, que se revela. Es un Dios que se ha dejado percibir. Eso es lo que nos habla el libro del Génesis. Por eso se le aparece a Abraham, le habla a Abraham, le hace una promesa. Abraham tiene un hijo, luego de ese hijo nace una gran multitud. Luego Dios habla con el hijo de Abraham, Isaac, luego con el hijo de Isaac, Jacob, luego con las 12 tribus, y es un Dios que va haciendo historia. Eso es lo que significa el nombre de Yahvé. Yahvé significa Dios que hace historia con nosotros. Y llegamos a un punto en el que el pueblo ya es muy grande. Ya ha sido deportado en algunos momentos a otros pueblos y a otras culturas. Han padecido la guerra y ahora están como fortalecidos. Y este pueblo se puso a pensar cómo ser más grandes que Dios. Ya han visto a Dios todo el tiempo, les ha hablado. Acuérdense cuando dice que a Moisés Dios lo citaba a la tienda del encuentro y Moisés salía con el rostro resplandeciente. Entonces el pueblo ya conoce a Dios, saben cuánto los ama Dios y cómo los ha acompañado. Sin embargo, tienen un deseo, y es el deseo de ser más grandes que Dios. Y ellos creen que la grandeza de Dios es una grandeza que se puede medir. Tal vez, si somos un poco más altos que Él, podríamos ser más grandes que Dios. Y entonces empiezan a construir una torre. Y cada vez esa torre es más alta y más alta, porque ellos creen que si tocan las nubes, entonces llegan a la altura de Dios. Y siendo tan grandes como Dios, ¿qué se logra? No necesitar más de Dios. Ya nos bastaríamos nosotros mismos. Entonces en ese pueblo de Babel empiezan a construir la torre, pero Dios los observa. Dios no es de emociones rápidas. Él no es una persona tan emocional como nosotros. Él los observa y deja que se desgasten. Los deja construir la torre hasta muy alto. Pero cuando ellos están sintiendo que están logrando la grandeza de Dios, que cada vez necesitan menos de Dios, porque miren lo que hemos construido, miren lo que hemos hecho, entonces Dios toma la decisión de confundir sus lenguas. Imaginen lo que es construir una torre en ese tiempo. El de abajo le pasa el ladrillo al que sigue, y al que sigue, y al que sigue, y al que sigue. Pero el de arriba se le acabó la mezcla, entonces le pide al que está abajo que le hace falta mezcla, y al que está abajo, y al que está abajo, y al que está abajo. Y entonces el de abajo pregunta si le manda la mezcla muy mojada o muy seca, y entonces le pregunta al que sigue, y al que sigue, y al que sigue.
Imaginen todo el tiempo. Entonces, ¿qué dijo Dios? Listo, yo no voy a hacer mucho esfuerzo. Me lo imagino así, muy paisamente. Usted va a hablar inglés, usted español, usted francés, usted italiano, usted alemán, usted va a hablar mandarín, usted, listo. A cada uno le entregó un idioma diferente. Dígame el de abajo como le decía al de arriba que le recibiera el ladrillo. O el de arriba como le decía al de abajo que le pasara la mezcla, si no le entendía lo que le estaba pidiendo. Terminaron peleando entre ellos mismos. Y la torre no se pudo continuar. ¿Dios tuvo que ponerse a pelear? No. Simplemente les mostró que la grandeza no tiene nada que ver ni con estatura, ni con tamaño, ni con cosas materiales. Que Él es Dios y que nosotros tenemos vida porque Él nos la quiso dar. Por eso la Torre de Babel lo que hace es que se confunden las lenguas, los idiomas, y entonces no se entienden. Pero piensen ustedes que es lo que nos pasa en la misma casa. Hablamos el mismo idioma y a veces no nos entendemos. A veces en el trabajo tenemos todos la misma indicación y a veces no nos entendemos. No porque no hayamos entendido la indicación, sino porque nos cuesta tener que trabajar con el otro. Es como si estuviésemos hablando un idioma diferente y a veces la mamá le dice a uno: aquí es que yo hablo un idioma diferente, que nadie me entiende. Aquí es que todo el mundo va por su lado. Somos una familia, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué cada uno tira por su lado? Eso me pareció la Torre de Babel. Y entonces ahí vamos a dar cuenta porque ese texto solo se logra comprender en Pentecostés. Y Pentecostés ya no es un texto del Antiguo Testamento como este, es un texto del Nuevo Testamento. Cuando el Espíritu Santo desciende sobre todos los apóstoles y la Virgen María, y a cada uno le entrega un idioma diferente. ¿Se acuerdan de eso? Lo particular es que cada uno hablando en un idioma diferente, todos entendían. Tenían el mismo espíritu. Había un solo corazón. Todos tenían la misma fe. Eso quiere decir que la Torre de Babel se hubiese podido terminar. Porque miren que si en Pentecostés todos se entendieron con idiomas diferentes, en la Torre de Babel también se me puedo entender. ¿Cuál es la cuestión? Lo que me permite a mí entender un poquito al otro no es que yo sea más inteligente o menos que el otro. Es que yo tenga la sabiduría que viene de Dios. Dios dentro de mí me permite un contacto con usted. Dios fuera de mí, ¿qué me importa a usted? Cuando Dios está dentro de mí, el dolor del otro se vuelve mi propio dolor. La alegría del otro se convierte en mi alegría. La necesidad del otro en algo yo la puedo calmar. Cuando Dios no está dentro de mí, lo más fácil que yo puedo hacer es olvidarme de que a mi alrededor hay otros. Y yo vivo la vida como puedo. Decía un autor de filosofía: yo y mis circunstancias. Lo demás ya verá. Entonces lo que pasó en Babel, más allá de que la lengua los confundiera, es que no tenían todos el mismo corazón. No tenían el mismo espíritu. No tenían la misma fe. Cada uno tenía un interés diferente. Una vez construyeran la torre muy alta y se dieran cuenta en conjunto que ya eran más grandes que Dios, ¿cuál lucha sigue? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuál de nosotros es más grande que otros? Y empieza una lucha de poderes. Yo soy más grande que usted. Y yo soy más grande que usted. Y es lo que vivimos en el mundo de hoy. Para que hoy los poderosos se sientan más grandes que otros, ¿qué es lo que tienen que hacer? Pisotear al que está a su lado. Pero éramos amigos. Sí, pero poder es poder. Y el que manda, manda, aunque mande mal.
Entonces miren cómo el Evangelio, cómo la palabra de Dios en el libro del Génesis, que es tan antiguo, el primer libro de la Biblia, muchos años antes de Cristo, es completamente actual en el día de hoy. Hay una lucha de poderes. Ellos peleaban con el poder de Dios, aún teniendo de Dios todo lo que necesitaban. Pero en el fondo no era una lucha con el poder de Dios, era una lucha entre ellos mismos. Eso era una lucha de egos, a ver quién aparece más, a ver quién se muestra más, a ver quién logra más, a ver quién trabaja más. Y cuando uno pensó, usted se enfermó, salió de la empresa y lo reemplazaron, y todo lo que usted había construido no les hago falta. Ah, ya supimos su puesto. ¿Y usted qué? ¿Qué más? No, por aquí incapacitado todavía. Nada que me recupero. Venga, pero ¿y dónde quedó su grandeza? Y tanto ímpetu, ¿dónde quedó? Entonces, la palabra es muy, muy especial. Porque nos está llevando a decir, la grandeza del ser humano también consiste en el cuidado que tiene de sí mismo. Y en ese cuidado que uno tiene de uno mismo, cuida mente, corazón y cuerpo. De tal manera que delante de Dios, ustedes y yo podamos responder. Entonces, acá la palabra de Dios. Intentemos acercarnos tanto a Dios que usted y Dios tengan una conexión especial. Y si en su casa su pareja también tiene una conexión especial con Dios, y si sus hijos tienen una conexión especial con Dios, vamos concluyendo que la pareja y los hijos van teniendo un mismo corazón y un mismo espíritu. Y si hay un mismo corazón y un mismo espíritu, aún en las diferencias se van a entender y van a lograr lo que se proponen. Porque Dios no es un Dios que nos quiera ver chiquitos. Es un Dios que nos quiere ver grandes, es cómplice de soñadores, es compañero de camino. Dios antes se agacha para levantarnos a nosotros. Pero cuando queremos ser más grandes que Dios, Dios simplemente queda callado esperando y mirando cómo nos desgastamos. Y ay, qué pecado este pobre. Cristo sea mi Dios. ¿Se acuerdan del Evangelio cuando le dice: necio, y todo lo que has conseguido, ¿de quién será? Señor mío, sí, mañana te pediré la vida. Todo lo que has trabajado será de tus hijos que ni siquiera te voltean a ver. Todo lo que has trabajado será de tus hijos que nunca trabajaron porque usted nunca les enseñó para que no les faltara nada, y ahora les va a faltar a usted, y apenas se les acabe lo que usted les deje, no van a ser capaces con la vida. Bueno, entonces pidámosle al Señor que nos ayude a tener con Él una conexión tan directa que podamos encontrar el camino a otros que también se conectan con Él, y así tener entre todos un mismo corazón y un mismo espíritu. ¿Eso qué va a hacer? Que usted y yo, aunque seamos tan diferentes, mínimo nos respetemos y nos cuidemos. Y luego, si nos podemos apoyar, maravilloso. Esa es la palabra de Dios hoy. No construyamos tantas torres de Babel, más bien dejemos a Dios que nos ayude a construir en nosotros el reino de los cielos, que trae paz y gozo en el Espíritu. Amén. Amén.